Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Sí, vamos a mirar algunos ejemplos. Para que ustedes no tengan que estar escribiendo, pues voy a utilizar algunos ejemplos que están en la guía. ¿Sí? Para ganar un poquito de tiempo y no estar dictándoles y de pronto gasten más tiempo escribiendo que el desarrollo. Entonces, miren, me dice, primero, calcular la energía cinética. ¿De qué? Dice, la energía cinética de una persona de 65 kilogramos. Cuando ya me dice kilogramos, ustedes saben que esa es su unidad de masa. Entonces, masa. Es bueno, por favor, que usted saque los datos aparte. Miren, es que hay algunos que, sinceramente, da como fatiga revisar esas guías. Eso no escriben ni enunciado, no escriben ni las unidades de medida, no escriben respuesta. Entonces, miren, saquen primero los datos, hagan las cosas ordenadas y verán que después eso les va a funcionar la lógica. Y dice que esa persona camina a una velocidad de 1,2 metros por segundo. Y me piden calcular la energía cinética. Entonces ahí, como usted tiene que saber ya, directamente, qué es la energía cinética, y la energía cinética depende de la masa y de la velocidad al cuadrado, y eso sobre 2. Entonces, miren, ¿qué tienen que hacer? ¿O por qué se facilita el sacar, miren, los datos aparte? ¿Por qué se facilita? Porque usted le permite aquí reemplazar fácilmente. Masa 65, velocidad 1,2. No se olvide de elevar al cuadrado. Entonces, por favor, utilicen la calculadora y miren cuánto les dará ese resultado. ¿Listos? Con la calculadora lo pueden ustedes hacer las operaciones rápidamente. ¿Listos? ¿Alguien ya terminó? Siempre bien, por favor, primero hagan la potencia, ¿no? Primero elevan al cuadrado y luego hacen la multiplicación y la división. Es un orden lógico, ¿no? Pero no quiere decir que siempre sea una camisa de fuerza. Usted primero puede, por ejemplo, 65 dividido entre 2. ¿Alguien tiene el resultado? Sería 46.8 joules. 46,8, ¿cierto? Voy a explicar aquí las unidades de medida. ¿Sí? Voy a explicar las unidades de medida. La masa se da en kilogramos, ¿cierto? La velocidad, como está al cuadrado, le va a dar metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde salen los julios? Mira, aquí va. Kilogramos. Como aquí hay metros cuadrados, esto lo puedo decir así como metros por metros, miren. Sobre segundos al cuadrado, miren. Esto ustedes saben, kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, eso es newtons. ¿Sí? Y newtons por metros es julios. Entonces la respuesta es, la persona lleva una energía cinética de 46,8 julios. Miremos otro ejemplo. El punto B. Dice, un ciclista de 90 kilogramos de masa circula por una pista a una velocidad de 55 kilómetros por hora. Entonces, masa, 90 kilogramos. Velocidad, 55 kilómetros por hora.
¿Ahí qué tengo que hacer? Ya sacamos los datos, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer ahí? Pasar de De kilómetros por hora a kilómetros metros hora por a segundo. metros. Exactamente, correcto, Andrés. Y Tatiana creo que era, ¿no? Entonces, miren, aquí kilómetros por hora hay que pasarlo a metros por segundo. Entonces, pasen esos kilómetros por hora a metros por segundo. Esto ya saben cómo se hace. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio si pasan a metros por segundo? Creo que hay 23 o 24 estudiantes ahorita. Creo que por lo menos 24 han de tener calculador ahí. 15,27. Muy bien, 15,27 o 28. No sé, de pronto la aproximación. Metros por segundo, ¿cierto? Ya tienen la velocidad, ya tienen la masa, aplican la fórmula. Creo que esa fórmula no tenga problema, ¿cierto? Miremos el siguiente ejemplo. Ese ya lo terminan ustedes ahí, es cuestión de operaciones. Por favor, van a apuntar el siguiente ejemplo. Un móvil, lo apuntan por favor. Recuerden, cuando uno dice un móvil, se refiere a, puede ser un carro, una bicicleta, un avión, un tren, todo, cualquier cosa que se mueva. Entonces, un móvil se desplaza a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Repito, un móvil se desplaza a una velocidad de 72 kilómetros por hora y genera una energía cinética de 4.500 julios. Coma, determinar la masa de dicho móvil. Entonces, miren, me dan la velocidad, me dan la energía cinética, me piden calcular la masa. Como me hablan de energía cinética, pues ya sé qué fórmula voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, pero miren aquí las unidades de medida. Este 72 kilómetros por hora hay que pasarlo a metros por segundo. Ahí es donde se equivocan muchos estudiantes que no utilizan las unidades de medida, sino que dejan 72 nomás. Y entonces, como no saben si es kilómetros por hora o metros por segundo, entonces no hacen la conversión. Creo que ya hicieron la conversión, ¿cierto? Da 20 metros sobre segundos. Creo que ha sido 20 metros sobre segundo. Muy bien. Profe, Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar. recuérdenos, profe, disculpe que bueno, recuérdenos cómo se hace la conversión para estar seguros. Bueno. Mire, cuando usted va a pasar de kilómetros, si quieren apuntan, por favor. Para pasar de kilómetros por hora,
a metros sobre segundo, usted multiplica por 1000 y divide entre 3600. En este caso tenemos que buscar 72 por 1000, 72.000. Y dividir entre 3600. Y 72.000 entre 3600 es 20 metros sobre segundo. Si usted va a pasarse lo contrario de metros por segundo a kilómetros por hora, entonces multiplica por 3600 y divide entre 1000. Bueno. Entonces miren que aquí la energía cinética me dice que es 4500 julios. Entonces, usted sabe que energía cinética a que es igual a la masa, que no la conozco, entonces estaba aquí como masa, ¿sí? Por la velocidad, pero la velocidad se la conozco, miren, 20 metros por segundo al cuadrado sobre 2000. Entonces, miren, no es más sino reemplazar en la fórmula, por eso es básico sacar los datos aparte, porque se va a ir reemplazando nomás. O cambiando la letra por el número. Aquí es donde le digo, primero por favor, haga el cuadrado. No vaya a dividir 20 entre 2. Ahí sí comete un error. No vaya a dividir 20 entre 2. Primero se eleva al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? 4500 julios, eso es newtons por metros. Recuerden. Igual a la masa por 20 al cuadrado. Repito, ustedes creo que ya lo han de haber hecho. Es 400 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado sobre 2000. ¿Sí? Ahí usted va haciendo operaciones. No se olviden las unidades de medida. Aquí, ahora sí ya puede dividir, mire. Entonces quedará 4500. Si quiere de una vez, usted ya sabe que es igual a los newtons. Entonces, 4500. ¿Sabe que un newton es kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado? Ese es ese newton, mire, por estos metros, mire. No vaya a confundir esta M con metros, esta es masa. O sea, masa 400 entre 2, eso da 200 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y de ahí, por favor, despejen la masa. ¿Qué tengo que hacer para despejar la masa? Pues quitar ese 200 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, ¿cierto? Observan que está multiplicando, pasa a otro lado a dividir. Entonces pasen, despejen la masa. ¿Cuánto les va a dar? Vamos a dejar solita la masa ahí. ¿Listo? ¿Alguien ya lo hizo? Sería 22.5. Correcto. Entonces, este 200 que está multiplicando con todo unidades pasa acá a dividir. Y le va a quedar 4500 entre 200. Eso le da 22,5. Mire que ese metros cuadrados por segundo cuadrado pasa acá a dividir. Segundos al cuadrado se va a cancelar con segundos al cuadrado. Y metros cuadrados se va a cancelar con esos 2 metros. Le queda solamente kilogramos. Entonces, ahí ya sería redactar la respuesta, ¿cierto? La masa del móvil es 22,5 kilogramos.
Igual sería si usted le piden velocidad, ya tendría que despejar es velocidad, no masa, ¿sí? Porque aquí usted le puede pedir energía cinética, le puede pedir la masa o le puede pedir el valor de la velocidad. Entonces, le piden velocidad, pues hace algo similar a lo que hicimos con la masa. Ya se despeja es velocidad lineal o velocidad. Creo que con esos ejemplos yo pueden ustedes trabajar lo que es la energía cinética. Ahora vamos a hablar de la energía potencial. Ya les decía que la energía potencial tiene que ver con la masa, con la gravedad y con la altura. ¿Sí? Entre mayor masa, mayor capacidad tiene para caer. Entre mayor altura, pues también va a tener mayor capacidad para caer. Como si usted cuelga de un techo una determinada masa, puede ser un bombillo, que tiene energía potencial, tiene la masa. Pero si en lugar del bombillo coloca una lámpara de esas que se colocan en las iglesias, que es muy grande, esa va a tener mayor energía potencial para caer. Es posible que desprenda el techo, si no está muy bien hecho. ¿Sí? Porque tiene mayor masa. O si pueden tener la misma masa, pero si están a distintas alturas, pues el que esté más alto tiene más capacidad para caer. Esa es la explicación de la fórmula. Aquí también, energía potencial también se mide en julios, o sea, es newtons por metros. Vamos a mirar un ejemplo de la energía potencial. Miremos un ejemplo. Un ave, este tal lo voy a tomar de aquí de la guía, ¿sí? Lo voy a tomar también de la guía. Dice, un ave tiene como masa 500 gramos. Tiene de masa 500 gramos. Y está posado o está colocado en una rama de un árbol. Si el ave tiene una energía potencial de 58.8 julios, calcular la altura de la rama. ¿Sí? Ahora miren, sigo insistiendo. Miren, es bueno sacar los elementos, miren, y comparar con la fórmula, miren. Entonces, miren, aquí dice, energía potencial, usted la conoce, reemplaza ahí, miren. La masa, la conoce, reemplaza. La gravedad, ya sabe que esa es constante, esa no cambia. Y de aquí, entonces, debo despejar altura. Usted tiene dos formas ahí. Despejar primero lo que necesita calcular, la altura, o reemplazar y después despejar. Eso sí ya va en gustos. Si a mí me dice qué le queda más fácil a usted, pues yo le diría que primero reemplace y después despeje. ¿Por qué? Porque al reemplazar, los números se le van a reducir, se le van a abreviar. Entonces, mire, energía potencial, reemplazamos 58,8 julios. Masa, ya me dije que es 500 gramos. ¿Será que puedo trabajar con esos 500 gramos o qué debo hacer? Pasarlas a kilogramos. Correcto, porque miren, estamos trabajando con julios y julios es newtons por metros. Y en los newtons están los kilogramos. Entonces, esa masa hay que pasarla a kilogramos. Recuerden, para pasar de gramos a kilogramos se divide entre 1000. Entonces aquí esta masa les va a quedar 0,5 kilogramos. Y la gravedad, ya saben, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, es posible
que la gravedad, cuando vayan a hacer una prueba del estado, o prueba saber o simulacro, es posible que le digan la gravedad es 10. Es posible. Pero es por facilidad de cálculo, porque usted ya no tiene calculadora para hacer decimales. Por eso le suelen decir, coja la gravedad como 10. Bueno, entonces aquí, masa por gravedad, miren, vamos aquí, masa por gravedad y la altura que es la incógnita, no sabemos. Pues por eso es que yo recomiendo que primero reemplace, después despeje. Porque aquí usted va a hacer esta operación, miren, se le vaya haciendo más pequeña la expresión. Entonces queda 58,8 julios, recuerden que son newtons por metros, y multiplica 0,5 por 9,8. Mire, a algunos les gusta hacer las operaciones sin calculadora, qué bueno. Entonces, le sirve lo siguiente. Cada que usted multiplique por 0,5 un número, es como si usted lo dividiera entre 2. Multiplicar 0,5 por 9,8 es lo mismo que decir 9,8 entre 2. Por ejemplo, usted dice 14 por 0,5. Usted directamente dice 7, dice. O 20 por 0,5, 10. Entonces, siempre que multiplique por 0,5 es como dividir entre 2. Entonces, miren, 0,5 por 9,8, eso es 4,9 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado por altura. Y miren que esto es newtons. ¿Sí? Miren que esas unidades son newtons. Y de ahí despejen la altura. Háganlo ustedes. Despejen la altura. Ya saben cómo pasa a otro lado esa expresión. ¿Listos? ¿Alguien ya le dio el resultado? Serían 12 metros. Entonces sería esto, todos estos kilogramos por metro sobre su cuadrado se va a cancelar con sus newtons. 58,8 entre 4,9, 12 metros. Entonces ahí le quedaría ya redactar la respuesta, ¿cierto? Entonces, la altura de la rama es 12 metros. Recuerden, miren, ¿qué es lo que están haciendo algunos? Lo hicieron hasta ahí. ¿Y después qué hacen? Respuesta. Así, miren. H igual a 12 metros. ¿Qué hizo? Nada. Para eso déjelo aquí nomás. Profe, Eso no es profe, una respuesta. pregunta. ¿Qué se canceló para que queden metros? ¿Qué cancelamos? Sí. Ya lo voy a explicar. Espera, aquí es 58,8. Esto es newton, ¿cierto? Sabemos que newton es kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Eso es newtons. Y este por metros queda acá suelto. Todo este, vamos a dejar solamente la altura. Es decir, esto pasa a dividir, bien. Queda 4,9 kilogramos, mire todo esto, metros sobre segundos al cuadrado, mire. Entonces los kilogramos como multiplican y dividen se cancela. Metros también se cancela y segundos al cuadrado también. Solamente me queda esos metros. Y hace la división, obviamente. Bueno, miremos otro ejemplo. Listo, ¿cierto? Miremos otro ejemplo. Dice, calcular la energía potencial. Entonces, energía potencial. Como voy a calcular, le coloco ese signo de interrogación. De un saltador de trampolín, si su masa es de 50 kilogramos. Y está a una altura de 12 metros.
¿sí? Entonces me dijo, pierde la energía potencial, ya tienen ahí la fórmula. Entonces ahí reemplace, es decir, les queda facilito. Háganlo. Profe, ¿Sí? ahí tocaría multiplicar 50 kilogramos por 12 metros por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, repítame. Energía potencial tocaría multiplicar 50 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o sea, la gravedad por 12 metros. Sí, Entonces claro. daría 5.880. Sí, julios. Ajá. Sí, entonces la energía potencial ahí les da 5.880 julios. Entonces la energía potencial del saltador es 5.880 julios. Correcto. Ahora miren, veamos ahora si nos piden calcular la masa. Ya miramos cómo se halla la altura, cómo es la energía potencial y ahora miramos un ejemplo donde nos pidan la masa. Entonces, sí se dice, calcular la masa, ¿cómo es calcular la masa? Signo de interrogación. De un niño que se encuentra en una mesa de 185 centímetros. De altura, si tiene una energía potencial de 450 julios. Háganlo a ver. Háganlo a ver. ¿Cómo los va con ese ejercicio? A ver, ¿quién me dice qué altura debo coger para reemplazar? Sería 1,85 metros, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque aquí me dan en centímetros. No vayan a colocar aquí por 185, porque ahí estarían trabajando con metros y con centímetros. Recuerde que se debe trabajar en una sola unidad de medida. Entonces aquí esto hay que pasarlo a metros. Recuerden, para pasar de centímetros a metros se divide entre 100. Entonces queda aquí 1,85 metros. Y de aquí entonces multiplican esto, miren, 9.8 por 1.85 y luego despejan la masa. Háganlo, por favor. ¿Alguien ya lo hizo? Daría 24,8 kilogramos. 24,8 kilogramos. Muy bien.
Es así, entonces la respuesta sería, la masa del niño es 24,8 kilogramos. Y de esa forma se trabajaría entonces lo que es la energía potencial. ¿Sí? Ahí estaría la energía potencial. Si hay alguna pregunta, por favor, hasta ahí, alguna duda. Entonces, ahora vamos con lo que es la energía potencial elástica. Recuerden entonces que la energía potencial elástica es cuando hay cuerpos que al aplicarle una fuerza se deforman, se pueden estirar. Ya les decía, es el efecto de un resorte. En una moto, los amortiguadores, cuando usted se sienta, la moto como que la amortiguación va hacia abajo, ahí está aplicando una fuerza, ahí hay energía potencial elástica. ¿Por qué? Miren, porque esa moto tiene la capacidad de volver al puesto. Cuando usted se baja, regresa a la posición que tenía el asiento, digamos. O la dirección, si usted la presiona, también funcionan los amortiguadores delanteros y cuando suelta, regresa nuevamente a su posición normal. Eso es energía potencial elástica. Un balón o un globo, mejor dicho, un globo de esos que utilizan para una fiesta, usted lo puede presionar y se deforma, pero cuando deja de presionar, regresa a su posición original. Ahí hay energía potencial elástica. O también cuando hay los resortes, pues, ¿no? Un resorte normal, mire. Si ahí tiene un resorte y ese resorte usted coge y lo estira, aplico bien. Este resorte tiene energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque si usted lo suelta, él se regresa y empieza a oscilar. Empieza a oscilar. Entonces, aquí tiene una longitud inicial ese resorte, mire. Una longitud inicial. Acá tiene una longitud final, mire. O sea, antes de estirarse, después de estirarse. Y entonces me resulta que cuando usted aplica una fuerza, esta parte fue lo que se alargó. A eso se le llama un estiramiento. Y eso es lo que se llama la X. A esta distancia es la que vamos a utilizar en la fórmula para hallar la energía potencial. Ese resorte cuando usted aplica, no todos los resortes se van a separar la misma distancia. Depende de qué tan elástico sea ese resorte. Usted puede aplicarle a dos resortes la misma fuerza, pero el uno se puede alargar más y el otro se puede alargar menos. ¿Sí? Porque no todos los resortes tienen la misma tensión. Y eso depende del material del que está hecho el resorte. Entonces, la energía potencial elástica depende entonces de esa K que se llama constante de elasticidad. Es decir, qué tan fácil o difícil hago que un resorte se estire. Y X, que es cuánto se estiró cuando yo le apliqué una fuerza. Al cuadrado dividido entre 2. ¿Sí? Fórmula para calcular la energía potencial elástica. Esta K, el problema nos lo da. Dice, la constante de resorte es tanto. Esa X es lo que se estiró cuando le aplicamos una fuerza. Al aplicarlo aquí, ya me da como energía potencial elástica. Miremos un ejemplo. Dice, calcular la energía potencial elástica. Repito, cada que me diga calcular, le coloco un signo de interrogación, porque esa es la pregunta.
de un muelle, cuando dice un muelle, me está diciendo de un resorte, que se ha estirado 0,25. Se ha estirado, entonces ese es X. X es lo que se estira. 0,25 metros. Desde su posición inicial, o sea, donde estaba. Mira, es la posición inicial. De aquí se estiró 25 centímetros o 0,25 metros. Dice, la constante de elasticidad del resorte, si le dice constante, usted dice que es la K, es igual a 50 newtons sobre metros. Esta es la unidad de medida de la constante, newtons sobre metros. Es decir, newton significa que se le aplicó una fuerza para que se separe. Tengo, miren ya, el valor de X y el valor de la constante. Entonces, por favor, vamos ahora a hallar la energía potencial elástica. Entonces, energía potencial elástica será igual a la constante, ya la conozco, miren. 50 newtons sobre metros. Por el estiramiento, lo que se estiró, 0,25 metros al cuadrado. No se olviden ese cuadrado, miren. Sobre 2. Ahora aquí es hacer operaciones. Lo voy a hacer aquí hacia la derecha. Si quiere, esto sí puede dividir. Mire, 50 entre 2 puede hacer esa división. Y le quedará 25 newtons sobre metros. Miren. Y ahora, ese 0,25 hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, eleven 0,25 al cuadrado. ¿Listos? ¿Alguien que me diga el valor de 0,25 metros al cuadrado? Sería 0.625 Ajá, ¿qué más? Metros al cuadrado serían, ¿no? Metros al cuadrado. No se olviden las unidades, por favor. Y entonces, miren, este metros que está acá como denominador, miren, debajo del newtons, se cancela con 1 de ahí, miren. Y ahora se multiplican 25 por 0,0625. ¿Y cuánto les dio? ¿Alguien ya lo hizo? Por favor, me dice. sería 1.56 joules. 1,56. Y miren, como aquí se canceló un metro, me queda newtons por metro, miren. Y eso es julios. ¿Sí? Y ahí estaría, ya digamos, la energía potencial elástica. Miremos otro ejemplo. Creo que ya es el último. Me va a servir el dibujo que está ahí. Dice, una persona jala un resorte que tiene una constante, si le dice constante ya es K, de 100 newtons sobre metro.
estirándolo desde su posición inicial, dice, 0,20 metros. Quiere decir que esto, dice posición inicial, está diciendo que es la medida del resorte, miren. Esa medida del resorte es 0,20 metros. Hasta, o sea, lo estira hasta aquí, una posición final de 0,40 metros. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto se estiró el resorte? Me pregunta, ¿cuál es la energía potencial elástica? Entonces, miren, fórmula. Constante, ya sabemos, miren, 100 newtons sobre metros. Por el estiramiento. Entonces, ese resorte, ¿cuánto se estiró? ¿Cuánto se estiró ese resorte? 0.40 metros. Bueno, ya hay una respuesta. ¿Alguien tiene otra respuesta? Sería 0,20. 0,20, bueno. Alguien dice 0,40, otro 0,20. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿O confirma las dos que ya han dicho? Entonces, miren, de aquí, de esta posición hasta aquí, mide 0,20. Ahí está sin estirar todavía. Después, lo estira el resorte y llega a esta medida, a 0,40 metros. Lo que se estiró es esto, desde aquí hasta esta posición. Es decir, a esta longitud total, tiene que restarle lo que tenía al principio el resorte, pues. Entonces, lo que se estiró, 0,20 metros. Cuénteme. No, ya no, es que no alcanzaba a leer lo que decía de 0.20 arriba. Aquí. Ya. Por eso decía que la posición inicial era 0,20, sin estirarse. Y después de estirarse, ya la longitud final es 0,40. ¿Sí? ¿Ahora sí ya está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, ahora aquí será 0,20 metros al cuadrado. Y hagan esas operaciones y ahí obtienen la energía potencial elástica. Yo creo que con esos ejercicios y esa explicación ustedes ya pueden hacer los problemas o los ejercicios de energía cinética y potencial. Si hay preguntas, por favor me dicen.